¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Noticias 7. En esta mañana estamos listos para revisar los hechos más destacados de Ecuador y por supuesto del mundo. Vamos a revisar los temas principales para el día de hoy, entre ellos el diálogo nacional, que está catalogado por expertos como una oportunidad para generar pues un plan de desarrollo con diferentes aportes para impulsar la economía del país. Además, también les contamos que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, convocó a toda la población a unirse a lo que él denomina un pacto por la seguridad vial. Y hoy el Consejo de Administración de la Legislatura definirá si da paso o no al trámite de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Un terremoto de magnitud 7.7 en la escala abierta de Richter sacudió una zona marina al este de Rusia, esto en el plano internacional. Temas que desarrollamos de inmediato. Y de momento vemos en imágenes la iglesia y el convento San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús de Quito. Es un complejo religioso católico ubicado en la esquina de las calles García Moreno y Sucre, en el centro histórico de la capital. Su construcción está labrada en piedra volcánica. Está considerada como una de las más importantes expresiones de la arquitectura barroca en el continente americano y del mundo. Así les decimos, buenos días. La información en detalle: 9 víctimas del accidente de tránsito en la vía Loac-Santo Domingo permanecen hospitalizadas en varias casas de salud. Según se informó, un paciente tiene pronóstico reservado. En la más reciente información remitida por el Ministerio de Salud Pública, se señala que 22 pacientes víctimas del accidente de tránsito ocurrido este viernes en la vía Loac-Santo Domingo ya han sido dados de alta. 9 continúan hospitalizados. 2 hombres de 38 y 63 años en el Hospital del IES de Santo Domingo de los Áchilas, un joven de 21 años en la Clínica Araujo en la misma localidad, mientras que en la capital se encuentran internos, un hombre de 52 años en el Hospital del IES Carlos Andrade Marín, 2 en el Hospital Eugenio Espejo, una mujer de 18 años y un hombre de 28, una niña de 4 años y un niño de 10 años permanecen en el Hospital Vaca Ortiz y un hombre de 35 en el Hospital de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los pacientes se encuentran estables, sin embargo, uno de ellos tiene pronóstico reservado. Ya ha sido intervenido quirúrgicamente por un politrauma más masivo con mayores daños. Este paciente tiene un pronóstico reservado al momento y está en terapia intensiva del Hospital Eugenio Espejo. Los heridos fueron trasladados a las casas asistenciales de salud con múltiples traumas y contusiones. Distintas afectaciones a distintos sistemas, también lesiones a nivel de tejidos blandos múltiples. Varios de ellos fueron sometidos a cirugías. Mientras tanto, en las instalaciones de medicina legal y criminalística en la capital, a donde fueron trasladados 12 de los 14 cuerpos de las víctimas, se avanza en las tareas forenses para identificar a los 7 restantes, con la ayuda de información de sus familiares y pruebas genéticas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y tras este siniestro registrado el pasado viernes, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, convocó a toda la población a unirse a lo que él denomina Pacto por la Seguridad Vial. La conmoción provocada por el accidente de un bus de la cooperativa La Maná, en el que 14 personas murieron en medio de las damas y otras 30 resultaron heridas, hizo que las autoridades reaccionen de inmediato. Hemos construido una iniciativa que precisamente hoy lo queremos plantear, que es un pacto por la seguridad vial. Este pacto, dice el ministro Granda, debe convocar a todos los ciudadanos para garantizar una verdadera seguridad en todas las vías del país. Que todos y cada uno de los ciudadanos que somos parte de este hermoso país seamos responsables y corresponsables a la hora de conducir o manejar un vehículo. Desde la Agencia Nacional de Tránsito, el compromiso es de establecer controles más rigurosos en todas las terminales terrestres. Tampoco nos temblará la mano el momento de tener que sancionar a quienes premeditadamente incumplen con la normativa vigente. La prefectura de Pichincha también se sumó al Pacto por la Seguridad Vial, haciendo un llamado a los conductores. Un llamado a su conciencia. Transportan seres humanos. En sus manos está la vida de ellos y de los demás. Mientras las investigaciones para determinar las causas del accidente continúan, las cifras fatales por siniestros en las vías siguen en aumento. En lo que va del año, se registran 21 personas fallecidas solo por exceso de velocidad. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
Y este miércoles el presidente de la República, Lenín Moreno, mantendrá una reunión de trabajo para establecer una estrategia de seguridad vial ante los últimos accidentes de tránsito registrados en el país. Y en otro tema, la secretaria de la Política, Paola Pavón, y el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, mantuvieron una reunión reservada con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Jorge Herrera. El punto central de este encuentro sería la entrega en comodato de la sede de la organización por un lapso de 100 años. Señalar que después de la primera reunión que se tuvo en Carondelet, el presidente definió una comisión que va a tratar de manera directa algunos temas, entre ellos el tema de la Casa de la CONAIE. Este es un tema que lo estamos llevando con varias instituciones, con MIES, con Inmobiliar. El día de hoy está planificada una reunión que es únicamente para ver ya los temas legales. El día de hoy vamos a tener una reunión con los abogados para que también la CONAIE esté clara hasta dónde podemos llegar como Estado. Recordemos que ellos no son una institución pública. Esta vez caso concreto por el tema de la sede de la CONAIE y también la tierra en Conocoto. Sobre este punto se va a analizar y dar la figura jurídica para que de una vez por todo que se cumpla el pedido que nosotros hemos venido insistiendo, es decir, la titularización de ese edificio que nosotros hemos venido sosteniendo. Para varios catedráticos, la propuesta de diálogo nacional del jefe de Estado permitirá implementar un plan de desarrollo con diferentes aportes que permitirán impulsar la economía del país. La inclusión de aportes de diferentes sectores de la sociedad al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 permitirá conocer las necesidades y oportunidades potenciales que tiene nuestro país para poder dinamizar la economía, con una sinergia entre el sector público y privado. Así lo explicó Diego Aulestia, catedrático de la Universidad Dos Hemisferios. Se marca en el plan la necesidad importantísima, imperiosa de incrementar los niveles de productividad y de competitividad cuando ponemos obviamente hacemos una relación o una dimensión internacional. Un crecimiento que se pretende establecer en el Plan Nacional con la intención de impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria con énfasis en el desarrollo territorial. Hemos tenido obviamente una expansión, un rol mucho más activo del gobierno central con todas sus virtudes, sus defectos. Tenemos grandes inequidades y un plan en general apunta precisamente a trabajar todos esos elementos. La importancia de planificar e incluir la mayor cantidad de aportes, según explica Fernando Carrión, catedrático de la Flaxo, generará nuevas alternativas que permitan cumplir con las metas propuestas por el gobierno central. Y lo que está haciendo el presidente Moreno me parece que es muy inteligente porque además de este criterio territorial está sumando las propuestas llamadas sectoriales, que depende de cada uno de los sectores sociales. Esto al tiempo de desarrollar mayores capacidades productivas, pero con una sustentabilidad ambiental. Ahora, aquí hay un tema adicional, que es la matriz productiva. Tenemos que pasar de un modelo primario exportador a un modelo que añada valor. Y entonces yo creo que ahí tendrá que establecerse un gran debate respecto a qué se hace con la minería, porque la minería seguiría en la reprimarización de la economía, y el agua, que es más de producción agrícola, en realidad, o ganadera, tiene la posibilidad del sustento de las sociedades locales. El Plan Nacional de Desarrollo define 3 ejes y 9 objetivos principales. El aporte ciudadano tendrá un lugar importante, de ahí que se realizarán 12 foros ciudadanos, con lo cual se espera que el plan esté listo para finales del mes de septiembre. Carlos Flores, Ecuador TV. Y sobre este tema revisamos que en la provincia de Manabí se cumplió la última reunión de coordinación con los representantes de las municipalidades. Esta cita se realizó con el objetivo de planificar el arranque del proyecto Casa para Todos. El cronograma nacional iniciará en agosto. En la zona rural de Puerto Viejo, Carmen Bravo fue beneficiada con la construcción de una nueva vivienda en el lugar donde su anterior casa colapsó cuando ocurrió el terremoto. Ella es parte de las más de 10.000 familias a las que el proceso de reconstrucción les edificó en terreno propio. Estoy agradecida porque legalmente yo estaba en una carpa en situaciones bien difíciles. A esto hay que sumar la entrega de viviendas en lotes urbanizados y reparaciones parciales.
Este proceso de reconstrucción será anclado al Plan Casa para Todos. Los alcaldes de esta provincia fueron llamados a una reunión para que entreguen sus requerimientos y que confirmen los lugares donde se podría construir. 8 años que compramos nosotros 25 hectáreas, en la cual está planificado ya. Los lotes están de 110 metros cuadrados. Pero adicional también tenemos terrenos de las mismas personas que fueron afectadas por el fenómeno del terremoto. Mientras que para los municipios que no cuenten con terrenos urbanizados se garantiza apoyo gubernamental. Mejorar las ya preferenciales tasas de interés. Ya en este año, en el 2017, se ha asignado a la banca pública 500 millones de dólares para poder arrancar precisamente con este programa. El gerente de la empresa pública Casa para Todos informó que el cronograma iniciará en agosto próximo, aunque hasta ahora las reuniones de coordinación han determinado que se requiere más de las 325.000 casas planteadas. Estamos hablando de cerca de 450.000 familias que necesitan vivienda y que están en el quintil 1, 2, 3 y 4. Y solo en Manabí se calcula que hay un déficit de 150.000 viviendas, de las cuales más de 34.000 corresponden solamente a las que se perdieron con el terremoto del 2016. Karen Ceballos, Ecuador TV. También en Guayaquil, las labores para determinar los terrenos para la misión Casa para Todos continúa. El gobierno y el sector de la construcción se muestran optimistas por la ejecución de este proyecto. Son más de 4.000 lotes los que el municipio de Guayaquil pondrá a disposición de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida para la construcción de viviendas en el puerto principal para los más necesitados. Durante un recorrido por una concurrida arteria vial de Guayaquil, la vicealcaldesa de la ciudad, Doménica Tabaqui, destacó el acuerdo logrado con el gobierno nacional. Son los lotes del plan nuestro de solución a la vivienda popular que nosotros le damos a los ciudadanos y ellos allí harían la construcción de las casas. Para conocer datos exactos se realizará un censo nacional, según dijo la secretaria a cargo Irina Cabezas. Por otro lado, el consejero presidencial de Hábitat, Virgilio Hernández, destacó la labor de los gobiernos locales que se suman a esta propuesta de campaña del primer mandatario Lenín Moreno. Para poder establecer también reuniones con cada uno de los alcaldes, ya no reuniones, sino convenios con cada uno de los alcaldes y ver las formas de colaboración concreta entre cada municipio y el gobierno nacional. Considera además que la iniciativa generará nuevos empleos e incentivará el sector privado. Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción, reafirmó esta tesis durante una entrevista en el programa de opinión Pensamiento Crítico. Los constructores nacionales estamos en capacidad de hacerlo, no solamente individualmente, sino empresarialmente. Hay la capacidad, hay la disposición. Mencionó que el sector de la construcción espera definir mecanismos de financiamiento y la participación de los empresarios. Yo he manifestado que es un proyecto audaz, optimista, pero realizable. Al momento, los cabildos efectúan labores de identificación de suelos disponibles y de potenciales beneficiarios. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y como todos los lunes, en la Plaza de la Independencia de Quito se realizó el tradicional cambio de guardia de los granaderos de Tarqui. A pesar del clima, el primer mandatario Lenín Moreno encabezó la ceremonia junto al vicepresidente Jorge Glass. En este acto los acompañaron artistas, artesanos, representantes de migrantes, así como autoridades y estudiantes de la provincia de Manabí. El ballet Espondilus fue parte del evento cultural. A la cita además asistieron turistas nacionales y extranjeros. Y en la emisión del Gobierno Informa de este lunes, el presidente Lenín Moreno se refirió al plan económico que impulsará durante este periodo, además de los avances en el trabajo del Frente por la Transparencia y lucha contra la violencia de género. Estos y otros temas los resumimos a continuación. En el mensaje presidencial se dedicó un espacio prioritario a informar al respecto de cómo se enfrentará la situación económica nacional. La situación es difícil, es verdad. Tengan confianza de que estamos preparados para salir adelante y dinamizar nuestra economía. Por nuestra parte, desde el gobierno, seremos austeros con los gastos fiscales y no tomaremos ninguna medida de ajuste que afecte al pueblo ecuatoriano. Una estrategia estará en el campo petrolero y productivo. Vamos a renegociar los contratos petroleros, vamos a buscar ampliar los plazos y reducir los intereses de las deudas que hemos contraído. Estamos creando además incentivos para el sector productivo y las exportaciones. La anterior semana, el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción evaluó su trabajo con el primer mandatario. He pedido, eso sí, a las funciones que actúen con ética, que actúen con justicia y con verdad. Y todo aquello que tengan, lo saquen.
No se debe guardar absolutamente nada. Y ustedes tienen todo el derecho de acudir a esas funciones a pedir toda la información que se requiere. Se brindó un espacio al sector artesanal que entregó de forma simbólica un proyecto de ley para su desarrollo. Y recordemos además que ustedes representan entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto del país. Es un aporte importantísimo al Ecuador. En el marco del diálogo nacional se recibieron asambleístas de la izquierda democrática. Hemos felicitado al presidente esta posibilidad del diálogo y también le hemos dicho que nosotros como Izquierda Democrática vamos a apoyar todos los proyectos que sean beneficiosos para el país. Lo propio ocurrió con el bloque de asambleístas de Alianza País. El movimiento debe permanecer unido. Las elecciones las ganó Alianza País, no las ganó Lenín Moreno ni Jorge Glass, las ganó Alianza País. Y Alianza País son todos ustedes, más todos los ciudadanos que decidieron confiar en nosotros. Un acto importante fue la reunión con activistas y organizaciones contra la violencia de género, impulsando una gran cruzada para erradicar este problema. A que luchemos juntos en defensa de las mujeres agredidas o asesinadas. A que rompamos viejos paradigmas que han configurado al machismo como una situación normal. Queremos empezar a tener una vida plena, una vida sana, una vida libre de miedos. El gobierno también cumplió con su segundo gabinete ampliado y aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que tiene 3 ejes y viabiliza el plan Toda una Vida. Tiene fuerza de ley, como ya lo he mencionado, y es una condición además para enviar el presupuesto a la Asamblea Nacional Legislativa y que pueda ser aprobado. En los campos ministeriales se informó sobre la campaña de prevención de incendios. Se destacó el incremento de la recaudación tributaria en el primer semestre del año. Finalmente, el presidente felicitó a los deportistas que han logrado importantes medallas para el país y lamentó el accidente en la vía Loja-Santo Domingo, ordenando la conformación de una mesa técnica. César García, Ecuador TV. Y hoy el Consejo de Administración de la Legislatura definirá si da paso o no al trámite de juicio político en contra del segundo mandatario Jorge Glass. Asambleístas de Alianza País aseguraron que no existen pruebas para que se dé paso a dicha solicitud. Hay que cumplir requisitos. La legisladora de Alianza País, Soledad Buendía, quien es vocal del Consejo de Administración de la Legislatura, expuso su postura frente a lo que tendrá que decidir este órgano parlamentario en la sesión agendada para este martes a las 14 horas. Mi criterio personal, en base al análisis jurídico, es solicitar el archivo como señala el artículo 88 de la Ley de la Función Legislativa, porque esta solicitud no cumple los requisitos. Sostiene que el argumento de la llamada responsabilidad política no es causal, que está contemplada en el artículo 129 de la Constitución. Lo que sí es para los otros funcionarios que están determinados en el artículo 131 de la Constitución, como por ejemplo el Contralor, el Fiscal, los ministros de Estado, sí se les podría enjuiciar por incumplimiento de funciones, por no haber controlado. Luis Pachala, asambleísta del movimiento Creo, opina todo lo contrario. Hay un sustento suficiente en cuanto a los requisitos, en cuanto a él fue el responsable directo de manejar todos los sectores estratégicos del país. Tema que durante este fin de semana tuvo un elemento adicional, lo dicho por el presidente Lenín Moreno durante el gabinete itinerante en la ciudad del Coca y la posterior respuesta del vicepresidente Jorge Glass. Le pediré al vicepresidente de la República que deje de defenderse ya, que ya no acuda a medios, que por favor le necesitamos para que pueda seguir cumpliendo con las funciones que le hemos encargado. No puede pasar un vicepresidente toda la vida defendiéndose, pues. Así es que, Jorge, apenas el CAL tome la decisión, te pediré que por favor ya no acudas a medios y que dejes que las funciones cumplan con la actividad que les corresponde. Javier Ceballos, Ecuador TV. Las noticias del mundo. El Servicio Geológico de Estados Unidos elevó a 7.8 la magnitud en la escala de Richter del terremoto registrado en la costa este de la península rusa de Kamchatka, situada en el extremo oriental del país. El epicentro del movimiento telúrico se situó a unos 199 kilómetros al sureste de la localidad de Nikolskoye, a unos 11.7 kilómetros de profundidad. El Centro de Prevención de Tsunamis del Pacífico informó que es posible que haya un tsunami cuyas olas afecten a costas situadas en un radio de 300 kilómetros, es decir, que no será destructivo. Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales.
Y el oficialismo en Venezuela denuncia alteraciones en la consulta realizada por la oposición sobre la Asamblea Constituyente, mientras que una declaración conjunta de exmandatarios latinoamericanos pide al presidente Nicolás Maduro que suspenda este proceso. Dos procesos llevaron a los venezolanos a las urnas este domingo. Una consulta popular a iniciativa de la oposición que se realizó al margen del Consejo Nacional Electoral y desde el gobierno el desarrollo de un simulacro previo a los comicios del 30 de julio. Expresidentes latinoamericanos en calidad de observadores realizaron una declaración conjunta en respaldo a la oposición. Reconocer y dar como legítima la consulta popular. Ayer Venezuela votó no a la constituyente. El líder del oficialismo, Héctor Rodríguez, calificó en cambio a esta jornada como un fracaso y denunció alteraciones en las papeletas utilizadas. Tenemos decenas de videos de personas que evidencian que hubo un gigantesco engaño. Habló además sobre el simulacro de la autoridad electoral e indicó que por primera vez los recintos se cerraron a altas horas de la noche por la presencia masiva de votantes a favor del gobierno. Que no se dejen confundir por esos medios, esas transnacionales que quieren enseñar que Venezuela es un país en dictadura. La Mesa de la Unidad Democrática realizó 3 preguntas: si estaba de acuerdo o no con la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro, sobre el régimen del papel de las Fuerzas Armadas y la renovación de los poderes públicos. Más de 7 millones de votos fueron registrados. Matemáticamente, Nicolás Maduro está revocado. Por su parte, el jefe de Estado hizo nuevamente un llamado al diálogo. Al respeto a la Constitución, para que se sienten a hablar. La Cancillería de Venezuela anunció que el ex jefe de Estado de México, Vicente Fox, fue declarado como persona non grata por calificar a Maduro de dictador. Fanny Lara, Ecuador TV. Y la Embajada de Francia en Perú descartó que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia hayan solicitado asilo en su país para tratar de evitar la prisión preventiva que se dictó en su contra. Lo hizo a través de un comunicado y para desmentir la publicación de un medio de comunicación impreso de Perú, donde supuestamente se informa que Humala y Heredia querían aprovechar la fiesta nacional para acudir a la ceremonia en la embajada y solicitar asilo. El pasado viernes, los abogados del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, presentaron un recurso cuestionando la sentencia del juez Sergio Moro. Argumentan que el fallo, a su parecer, contiene contradicciones, omisiones y oscuridades. Además, sostienen que ignoró pruebas y testimonios favorables a Lula y que la pena de 9 años y 6 meses de prisión es desproporcionada. Entre otros temas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visita a Cuba. Además, la Unión Europea sancionó a sirios por el uso de armas químicas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y una delegación de empresarios visitan Cuba para encabezar una ronda de negocios. En el encuentro con su homólogo Raúl Castro, analizaron varios temas de interés común. Previo a esto, Santos colocó una ofrenda floral en el monumento del héroe nacional de Cuba, el prócer independentista José Martí. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, llegó a México tras ser extraditado desde Guatemala, donde estuvo retenido durante 3 meses. Los medios de comunicación locales califican a Duarte como el emblema de la corrupción de este país. Duarte está acusado de delincuencia organizada y lavado de activos. Desapareció de México en septiembre de 2016, cuando fue vinculado con un desvío de fondos, por lo que podría enfrentar una pena máxima de 80 años de prisión. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea impusieron sanciones a 16 personas relacionadas con el gobierno sirio, según informaron a través de un comunicado, por estar relacionados e implicados con el uso de armas químicas contra la población civil. Entre los sancionados están 8 altos oficiales militares y las otras 8 son científicos. El doctor Michio Hirano de la Universidad de Columbia de Estados Unidos se reunirá en los próximos días con los médicos y la madre del niño, Charlie Gard. Los padres han luchado en el tribunal por el permiso para llevar al niño a los Estados Unidos y que pueda recibir un tratamiento. La visita de Hirano fue organizada durante una audiencia en la corte de la semana pasada, después de que se declaró que el tratamiento valía la pena intentarlo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 6 de la mañana con 53 minutos en el territorio continental y en la región insular, 5 con 53 minutos. Vamos a revisar nuestra plataforma de medios públicos en la red. ¿Qué es lo que dice? En este momento empezamos esta revisión con Andes, la agencia Andes. Presidente Lenín Moreno afirma que no tomará medidas
medidas de ajuste que afecten al pueblo. Este es uno de los titulares que destaca la agencia de noticias Andes. ¿Qué más? Las bicicletas compartidas, el sistema de movilidad alternativa que China quiere expandir al mundo. Un tema internacional. Policía ecuatoriana reestructurará el servicio de protección a instituciones del Estado y funcionarios. Ahí tenemos al ministro del Interior, César Navas, en la fotografía. También otro tema, se reduce el desempleo en Ecuador en 0.8 puntos. Vemos que estos son los titulares más destacados en la portada de la agencia Andes. Y en el plano internacional, el presidente de Colombia realiza visita oficial en Cuba, lo destacábamos también. Vamos a revisar entonces en nuestra plataforma de medios públicos El Telégrafo, www.eltelégrafo.com.es. Dice lo siguiente: el CAL resuelve hoy si continúa trámite para juicio a vicepresidente. Ese es el tema de este día, mientras destaca Moreno: no tomaremos ninguna medida de ajuste que afecte al pueblo ecuatoriano. Ahí lo vemos entonces. Esta es una de las noticias de portada de diario El Telégrafo. Revisemos otro tema en mediospublicos.es. Por supuesto, revisamos. El presidente Moreno promueve austeridad gubernamental y diálogo para el cambio. Este lunes se realizó una nueva emisión de El Gobierno Informa. Temas internacionales. Donald Trump amenazó al gobierno de Venezuela. También tenemos otro tema de comunidad. 5 barrios del norte de Quito se quedarán sin agua. Y Organización de Animales propone censar a perros y gatos. Interesantes los titulares que destaca también www.mediospublicos.es, nuestra plataforma mediática que usted puede revisar cuando desee desde la comodidad de su hogar. Bueno, hacemos entonces una breve pausa y recuerden que los dejamos con las condiciones del clima también para que conozcan cómo estará el tiempo el día de hoy. Salgan prevenidos de sus hogares. En el mundo de la cocina gourmet, el talento y conocimiento no son suficientes. Por eso, Kurumi Ichiki tendrá que esforzarse al máximo para poder entrar en la cocina más exigente de Japón, la residencia del primer ministro. Es rápido y eficiente. Bien. Prepárate para formar parte de esta gran historia y conocer a la Chef Legendaria. Preestreno este jueves 17 horas por Ecuador TV. Somos todos. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde un avión hasta los sueños de tus hijos. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, como ser la aseguradora número 1 del país. Seguro Sucre, más seguros que nunca. ¿Se ha preguntado usted cuántos ecuatorianos tienen televisión pagada o por cable? O por el contrario, ¿cuántos de nosotros utilizamos las plataformas digitales, esas famosas como Netflix, por ejemplo? Bueno, ese es el tema que trataremos aquí al mediodía. ¿Qué debe hacer la televisión para mantenerse vigente?
Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y esto es un medio público Ecuador TV. El día de hoy tendremos a Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgo, con quien vamos a hablar sobre las políticas de seguridad y prevención. En relación a los incendios forestales, cómo los pensamos como país prevenir, es lo que conversaremos con la señora secretaria de Gestión de Riesgo y luego estaremos con Carlos Coronel, director de proyectos del Centro de Investigación y Estudio Especializado CIES, para hablar sobre la percepción de la ciudadanía ante los procesos de diálogos impulsados por el Ejecutivo. ¿Cómo lo percibe? ¿Y hacia dónde cree la ciudadanía que va a llevar estos diálogos impulsados por el presidente de la República? Es los temas que trataremos el día de hoy en Pensamiento Crítico. Y por cierto, hoy en la noche, 22 horas, Pulso Político, estaremos hablando sobre la necesidad de la lucha, de emprender esa lucha contra la violencia de género. Bueno, bienvenidos y comenzamos. Alexandra Ocle, señora secretaria, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. El tema de los incendios forestales se da todos los años realmente. En términos de indicadores, este tema ha disminuido, no ha desaparecido, pero ha disminuido. ¿Cómo estamos frente a este hecho? Gracias, Carlos, buenos días, un gusto siempre poder estar en Ecuador TV y un saludo a toda la ciudadanía. Efectivamente, cada año, cuando empezamos ya esta época bonita de vacaciones, llegando el verano, llegan también los incendios forestales. Por eso la Secretaría de Gestión de Riesgos lanzó hace unos días la campaña Algo Nuestro se quema. Una campaña que intenta generar alerta en los ciudadanos, en las ciudadanas, en tanto queremos que todos asumamos conciencia de lo perjudicial que es para la biodiversidad, de lo perjudicial que es para los seres humanos provocar los incendios forestales, que a lo largo de estos años hemos visto cómo aumentan en su magnitud, generan una serie de consecuencias negativas, pero además, digamos, lo que puede quemarse en unas horas tarda años en recuperarse. Frente a eso, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha generado toda una dinámica interinstitucional para que podamos trabajar alrededor de prevenir, pero además de disminuir la cantidad de incendios que se producen, sobre todo en la sierra, por este periodo vacacional. Las campañas tienen carácter de transitorio. Cuando usted me dice hemos emprendido acciones interinstitucionales, ¿eso apunta a la prevención? Apunta a la prevención, efectivamente. Hemos generado en el territorio una serie de charlas, de talleres, de mostrar los datos de lo que ha significado desde el 2012 hasta el 2016, por ejemplo, cuántas hectáreas se han quemado por incendios forestales. Esos datos sin duda nos alarman. Llevamos más de 93.000 hectáreas consumidas por incendios forestales entre el 2012 y el 2016. En la actualidad, del 2017, tenemos aproximadamente ya 1.358 hectáreas quemadas por incendios forestales, y creo que eso tiene que alarmarnos sin duda, y por eso varias instituciones, la Secretaría, el ECU 911, el Ministerio de Ambiente, hemos trabajado todo este tiempo para impulsar un proceso de prevención, pero también estamos acompañados del apoyo del Ministerio de Defensa cuando los incendios forestales cobran una magnitud mayor y necesitamos mayor intervención. Los indicadores que usted, señora secretaria, me indica son alarmantes. 93.000 hectáreas entre el 2012 y 2016 y 1.358 hectáreas en lo que va al 2017. ¿De esto cuánto es provocado? Es decir, porque habrá incendios forestales provocados por el calentamiento de la tierra producto de intensa influencia solar, y otros que son provocados por el ser humano. Lo que podemos prevenir es la conciencia ciudadana en términos de que los ciudadanos provoquen estos incendios forestales. ¿Cuántos incendios forestales de todo esto que usted me está indicando han sido provocados por el ser humano? Carlos, de los datos que tenemos, más del 80% de los incendios forestales han sido provocados por el ser humano. Es decir, somos la principal razón. Cuando, por ejemplo, frente a las quemas agrícolas, que es una práctica ancestral, consuetudinaria, como manifiestan nuestros agricultores, no logramos controlar esas quemas agrícolas, pasa lo que pasó hasta el día de ayer en Pesillo. Un incendio que nació
en Cayambe, por ejemplo, en la zona de Cayambe, y que se extendió hasta la provincia de Imbabura, la zona de Zuleta. ¿Por qué? Por una quema agrícola que no fue controlada. Es decir, nosotros, como seres humanos, somos la principal razón de que los incendios forestales estén encendidos en varias provincias del país. Bueno, aquí tenemos dos temas entonces, no solo la falta de conciencia, sino también la ignorancia. ¿Cómo entonces prevenir esto a partir de la educación? Es decir, siempre tratamos de manejar los temas correctivos en función de campañas mediáticas, pero aquí tenemos que ir a la base social, que son las escuelas, los colegios, las universidades, para que saquemos ciudadanos con valores en términos de compromiso, que es lo que tenemos que hacer para no afectar y más bien aportar y contribuir al desarrollo del país. En ese sentido, ¿qué piensa hacer la Secretaría? Porque me dice una alianza interinstitucional. Yo supongo que aquí deben estar el Ministerio de Educación, por ejemplo. Carlos, el Ecuador es uno de los países que en estos años ha generado una política de gestión de riesgos bastante importante, y eso lo reconocen también a nivel internacional. Sin duda, para nosotros el terremoto del 16 de abril significó también una prueba fuerte, digámoslo así, y eso hizo que podamos ir trabajando en el fortalecimiento de esta política de riesgos. Creo que uno de los temas que los ecuatorianos tenemos que tomar en cuenta es que vivimos en una zona de riesgo, y eso significa trabajar continuamente en una política de prevención, que es lo que hoy estamos trabajando, la cultura de prevención. Cuando no asumimos que este es un país sísmico, que este es un país que está expuesto a erupciones volcánicas, a deslaves, a incendios forestales, digamos, no estamos entendiendo la zona en la que vivimos. Frente a eso, acostumbrarnos a vivir con el riesgo, sí, pero acostumbrarnos a vivir una vez que estamos preparados, y esa es nuestra tarea. Y en el marco educativo, obviamente, digamos, ese es un tema vital. Intentamos que también sea un eje transversal. Parte de la política es que podamos transversalizar estos principios y estos temas para que acostumbrarnos a vivir y a educarnos. Señora en ese secretaria, ámbito. ese debería ser el deber ser. El tema pasa es porque si eso se está realmente implementando, porque a veces el problema de estas entrevistas es que funcionarios públicos verbalizan intenciones, pero no muestran acciones. Bueno, es un tema en el que estamos trabajando, no es, digamos, no es solo el deber ser, es un tema en el que estamos trabajando. De hecho, lo que ha pasado en este tiempo, por ejemplo, en Esmeraldas y Manabí, ha hecho que el sistema educativo tenga que adaptarse y tenga que implementar, por ejemplo, políticas de gestión de riesgos a la interna de las unidades educativas. Y eso hay que extenderlo, y el Ministerio está trabajando conjuntamente con nosotros para poder implementar todo este proceso. Permítame entonces replantear la pregunta. Usted me habla de políticas públicas que durante los últimos tiempos en este tema de gestión de riesgos se ha fortalecido. Ok, tenemos políticas públicas. El tema es, ¿la ciudadanía está preparada para poder reaccionar adecuadamente frente a la contingencia, que no es otra cosa que la ocurrencia de hechos inciertos en términos de riesgos? No, Carlos, no está preparada. Okay. Creo que esa es una tarea en la que hemos emprendido, digamos, una de las ideas fijas y si quiere casi obsesión de esta administración en la Secretaría es precisamente la cultura de prevención. Estamos metidos trabajando en generar una metodología, no inventando el agua tibia, sino recogiendo las experiencias aprendidas que ya hay en el país, que son importantes, también las de la región. Chile, por ejemplo, es un referente en temas de prevención y de políticas de gestión de riesgo, y en ese sentido estamos trabajando conjuntamente. No estamos preparados, ese es un tema que hay que decirlo como ciudadanía. Como ciudadanía no estamos preparados. Creo que en lo institucional hemos avanzado un montón. Eso nos lo demostró, por ejemplo, el sismo de Jama hace unas semanas. La institucionalidad reaccionó. La ciudadanía también en parte. Sin embargo, tenemos que hacer ajustes, y eso se lo hace a través de los distintos simulacros y capacitaciones que generamos en el territorio. ¿Por qué insisto en esto? Porque cada vez que ocurre algún hecho de la naturaleza, por ejemplo, entonces resulta que los sets de televisión están invadidos por analistas y por expertos en riesgo, y llegamos siempre a las mismas conclusiones. Por ejemplo,
en lo que tiene que ver con el tema sísmico, nos lleva siempre a algo que definimos como que las construcciones en el Ecuador, en su gran mayoría, no responden a las normas técnicas antisísmicas. Las construcciones nuevas a lo mejor sí, pero tenemos un gran universo de construcciones antiguas, que es la mayoría de las construcciones, en todo el país, y si Guayaquil y Quito no responden, imagínese el resto del país. Carlos, ese es un tema vital, en realidad. Usted recordará toda la discusión que hubo alrededor de la Ley de Ordenamiento Territorial, que fue aprobada pocos meses después del sismo, precisamente por lo que vivimos en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Creo que esa es una apuesta fundamental que tenemos que hacer con los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos entrado ya en contacto con AME precisamente para profundizar este tema. Creemos vital que la política de gestión de riesgos también transversalice la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque cuando uno piensa la ciudad y piensa la planificación y el ordenamiento territorial de esa ciudad, tiene que pensar en que efectivamente hay unos estándares de construcción que tienen que ser asumidos y que tienen que ser contemplados para garantizar la vida de la gente, cosa que no se hace, como usted decía. Las últimas construcciones seguro asumen ya esta normativa, las de antes no, y ese es un tema en el que obviamente los municipios tienen una gran responsabilidad. Si bien es la responsabilidad del municipio, usted es la Secretaria Nacional de Riesgo, dice tenemos, pero el terremoto que evidenció todas estas debilidades fue en abril del 2016. Es decir, ¿por qué en vez de tenemos no utilizamos el verbo estamos haciendo? Carlos, porque todavía hay que hacer bastante trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que la política de gestión de riesgos, y por las distintas reuniones e interacciones con distintos sectores, sentimos que todavía sigue siendo un tema diaspórico, que solo asume cuando pasa un evento adverso. Yo les molesto y les digo, seguro ya ninguno de nosotros tiene armada la mochila de emergencia. Y eso da cuenta precisamente de cómo asumimos el tema. Pero existe la institucionalidad para presionar a los gobiernos autónomos hoy descentralizados. Recuerde usted, está la Secretaría de Riesgo, está el Consejo Nacional de Competencia. Efectivamente, estamos trabajando en eso, estamos impulsando un tema mucho más articulado. Está hoy ya la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y ahí tenemos que juntar las fuerzas para que efectivamente logremos hacer presión con mucha más fuerza en este tema que es vital y que, como digo, lamentablemente en algunos sectores sigue siendo un tema diaspórico y no un eje central de la gestión. Usted fue asambleísta y creo, si no me equivoco, viene desde la Constituyente, si no me equivoco. Sí. ¿Verdad? Los asambleístas, muchos se jactan de llamar a ministros, vicepresidentes e incluso presidentes a la asamblea para que informen a autoridades de justicia, de control. ¿Por qué no han llamado a los representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas para que informen sobre este tema? Que es un tema que, si bien es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, no se lo debate abiertamente, para que presenten un cronograma de actualización y de ajustes en ese sentido. Carlos, yo estuve en la Comisión de Gobiernos Autónomos en este último periodo de la Asamblea Nacional y efectivamente uno de los temas preocupantes fue la necesidad de que los gobiernos autónomos asuman este tema. Cuando discutimos la Ley de Ordenamiento Territorial, eran los propios gobiernos autónomos que tenían varias observaciones frente a la ley y tuvo una serie de debates además alrededor de la misma. Hoy uno dice, efectivamente esa ley tiene sentido y efectivamente los gobiernos autónomos tienen que verla no como una herramienta sancionadora, sino como una herramienta que les ayuda a mejorar la gestión y ese es el trabajo que necesitamos profundizar todavía. Yo insisto, la relación para mí como secretaria de riesgos con los gobiernos autónomos es vital, no solo para avalar los proyectos de mitigación de riesgo que tienen que hacer y que pasan por nuestra revisión, sino porque tenemos un trabajo conjunto en torno a la política de riesgos en la ciudad y en su gestión. Coincido con usted en el sentido que es vital esa relación con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué tan efectiva ha sido?
Bueno, ha sido más o menos efectiva. Creo que estamos en un buen camino. Hay una apertura interesante de parte de los gobiernos autónomos. Hemos hecho ya contacto con AME y con el CONGOPE precisamente para poder entrar en este plan, porque también es cierto que hay que desarrollar la metodología, por ejemplo, a la hora de pensar el plan de ordenamiento territorial. Ese no puede ser un tema aislado, es un tema vital para las municipalidades y en ese camino estamos trabajando. Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos con Carlos Coronel, director de proyectos del Centro de Investigación y Estudios Especializados. Venimos de inmediato. El terrible acto sucedió la noche de ayer, en que la reina y la princesa de España dormían. Tranquilas, si no les va a pasar nada. Buenos días, ¿puedo pasar? ¿Y cómo se llama usted? Don Quijote. Vengo de muy lejos. Los hechos que hicieron noticia durante los últimos 7 días y los personajes que hicieron opinión aquí en nuestros programas, se los llevamos hasta sus hogares y todos los viernes desde las 22 horas y su reprise los domingos desde las 12:30 en las voces de la semana, solamente a través de la señal de Ecuador TV. Los esperamos. Historias de vida, seres que asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos Memoria. Domingos 20 horas por Ecuador TV. Hoy suena la sirena de emergencia. ¡La sirena! Una desprevenida carta llega a Itoko. ¿Es la casa de Masaru Ohara? Tengo una carta oficial. Mis condolencias. Clavel. Hoy, 19:30. Estamos de vuelta, amigos televidentes, ya tenemos la presencia, como lo indiqué, de Carlos Coronel, el director de proyectos del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES, para conversar sobre la percepción que tiene la ciudadanía en relación a los diálogos nacionales, qué tan efectivo, cómo lo perciben y si establecen una ruta para llegar a objetivos fundamentales. Carlos Coronel, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, comencemos. El mundo es de percepciones y tú, mejor que nadie, que eres investigador, lo conoces. ¿Cómo está percibiendo la ciudadanía, independientemente que después vamos a hablar de los alcaldes, etcétera? ¿Cómo está percibiendo esta intención del presidente de la República y del Gobierno Nacional de impulsar estos diálogos nacionales en distintos temas, porque van desde la política exterior, al Consejo Consultivo de la Producción, de lo tributario, al tema de la transparencia y corrupción, etcétera, etcétera? Por favor. Muy buen día, Carlos. Muchas gracias por la invitación. También un cordial saludo a quienes comparten este espacio a través de sus televisiones. Bueno, quisiera primero poner en contexto, siempre toda investigación tiene que tener un contexto, ¿no? ¿Por qué me parece o nos parece necesario nosotros en el CIES desarrollar un proceso de investigación con relación a este tipo de variables? Particularmente porque el CIES, digamos, quienes trabajamos allí, asumimos la gestión del gobierno, la gestión de los gobiernos, la gestión democrática de los países, de las sociedades, como un ejercicio de conversación constante. Y esa conversación tiene distintos insumos. Uno de esos insumos es el insumo de opinión pública. Decías tú, la percepción domina en alguna medida el ejercicio de la política. Y lo que tratamos de hacer es, a través de investigación, establecer, digamos, mecanismos científicos, acertados, confiables, de comprender ese proceso de percepción y luego cómo ese proceso de percepción desde la opinión pública contribuye al ejercicio de gobierno en términos de la construcción de legitimidad. En particular, nosotros los datos que vamos a presentar corresponden a una encuesta que acaba de realizarse el fin de semana, el sábado y domingo pasados,
a nivel nacional, en las 23 provincias, y que manifiesta una forma, un comportamiento justamente del conjunto nacional. Con respecto a las variables que tienen que ver con el diálogo, ¿no es cierto?, con este proceso de diálogo, de acercamiento que ha planteado el presidente Moreno, hemos encontrado en general un comportamiento positivo, es así que 77% de las personas lo considera positivo. Ese 77%, o sea, 3 de cada 4 personas, se va por 2 vías, ¿no es cierto? La primera vía es del 40% que considera que el diálogo, el acercamiento entre presidente y oposición es bueno, y un 37% que considera que es útil. Aquí hay una diferencia semántica importante, ¿no? Y es, primero, siempre que se establece un diálogo, se entiende tiene que haber un motivo, es decir, vamos a conversar de esto. Segundo, vamos a conversar tanto tiempo, vamos a conversar 1 mes, 2 meses, 1 semana, 2 semanas, 15 minutos. Y tercero, un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia entre que el diálogo sea considerado bueno y que sea considerado útil a mí me parece vital. Creo que en términos de gobierno, le conviene al gobierno que este diálogo sea considerado útil en medida que la gente vaya percibiendo, digamos, los efectos útiles de este proceso de diálogo. Al mismo tiempo, por supuesto, siempre hay una contraparte, un porcentaje de personas, un 23%, que refiere más bien una calificación negativa o argumentos negativos con relación a el proceso de diálogo emprendido por el presidente Moreno. ¿Y dentro de este 23% lo consideran negativo porque no lo estiman útil o porque simplemente responde a una posición ideológica muy fuerte? Esas percepciones responden a una, no sé si percepción ideológica, pero sí a un comportamiento más electoral, digamos. En ese sentido, por ejemplo, hemos englobado las respuestas dentro de una posibilidad que se podría llamar traición, ¿no es cierto? Esa posibilidad de traición, que es una palabra fuerte, grave, tiene 2 vías de sí mismo, ¿no? Un porcentaje, el 14%, que eventualmente consideraría que el diálogo es una especie de un momento de traición, de quiebre entre Alianza País, que sería el movimiento de origen del presidente, y un 9% que considera que hay un proceso de traición con relación a la oposición, que es también una opción válida. Es decir, gente que votó seguramente por otra opción electoral y que ahora se siente traicionado al ver que esta opción electoral se acerca al movimiento oficialista o al menos al presidente. O sea, este 23% tiene origen o tiene su génesis en ambas tendencias, a la oposición como a los movimientos oficialistas. Así es. O por lo menos con los simpatizantes de estas organizaciones políticas. Sí, así es, y yo entendería más bien que es justamente esta proporción de personas está principalmente marcada, principalmente contenida por aquellas personas de mayor organicidad, de mayor acercamiento a los procesos electorales. Ahora, dentro de este 77% que es positivo, esto podría hacer concluir que el presidente Moreno entendió que su política tiene que ir más allá de quienes votaron por él en términos ideológicos, en términos de movimiento político, para alcanzar o para recuperar la legitimidad que dio en las urnas, pero que necesitaba tenerlo más cohesionado y que necesitaba espacios de gobernabilidad. ¿Allá apuntaba eso? Bueno, yo entendería que sí, en efecto, se apuntaba a eso. Digamos, la narrativa que ha establecido el presidente alrededor del proceso de diálogo tiene que ver con esos contenidos. Y me parece a mí que es necesario también desarrollar el conjunto de la encuesta para comprender el comportamiento de la ciudadanía con relación a este tema. Yo creo en general, a través de las distintas variables de la encuesta, que lo que hay es un espacio de transición. Dicho sea de paso, ese espacio de transición yo lo he sentido a nivel cualitativo complicado para la opinión pública nacional. Entre otras cosas, por al menos 2 o 3. La primera es constitucionalmente, ¿no es cierto?, en términos de haber terminado adecuadamente un mandato. La última persona que terminó adecuadamente un mandato en el rigor de la ley y lo que estaba esperado era Sixto Durán Ballén. Año 92-96. La generación más joven a la mía, o tal vez gente más joven, nunca vio terminar un mandato constitucionalmente. Primer elemento. Segundo elemento, el ejercicio de gobierno del expresidente Rafael Correa, que además cabe recordar, ¿no es cierto?, que terminó con una valoración positiva del 65% de su mandato.
nos crea socialmente esta dificultad de comprender el ejercicio de transición. ¿Por qué? Porque no lo habíamos vivido 10 años. Y en ese ejercicio de transición se genera un tercer momento, en esa incapacidad, no sé si incapacidad, pero sí en esa falta, en esa añoranza de no tener el proceso de transición. La sociedad no sabe cómo enfrentarse, o al menos la opinión pública no ha encontrado cómo enfrentarse al proceso de transición. Sobre todo en un proyecto político muy fuerte que marcó 10 años. Así es. Ya, y el tercer elemento. Y luego, esta imposibilidad de encontrar el elemento de transición le ha obligado o ha derivado en que la opinión pública comprenda el ejercicio de transición únicamente como un ejercicio de comparación entre el anterior gobierno y el nuevo gobierno. Y allí pues siempre vamos a tener complicaciones a nivel de opinión pública porque finalmente son personas distintas. ¿A qué voy con esto? Cuando empezábamos a conversar en este momento, yo refería el hecho de que para nosotros, ¿no es cierto?, desde el punto de vista metodológico y conceptual, el ejercicio del gobierno es un ejercicio de conversación. Suena muy coloquial, pero es finalmente cómo traemos la opinión pública al ejercicio de gobierno, y el ejercicio de gobierno se filtra, ¿no es cierto?, hacia el ejercicio de legitimidad y la comunicación política. En esa lógica, la lógica de legitimidad a través de la conversación, o gobierno a través de la conversación, pensemos en que tenemos que enfocar como sociedad las conversaciones que tenemos. Bueno, y eso tiene su sentido, es la fuerza de la opinión pública la que te genera los espacios de gobernabilidad y tranquilidad para poder ejecutar tus políticas. Ahora, este 77% es tremendamente positivo, ofrece a un 23%. Si pongo los positivos y los negativos, pues los positivos están mucho más altos. Ya habíamos hablado de la estrategia de Lenín Moreno y de su gobierno de ir más allá de las organizaciones políticas, que le sale... Hasta ahora le sale de forma adecuada, pero el tema es ¿cuánto puede durar esto? Porque los diálogos, si bien los diálogos es una actitud permanente, los diálogos tienen que mostrar resultados tangibles en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Sí, sin duda. Yo creo que, decía, ¿no es cierto?, habría que mirar en el conjunto la encuesta. Veamos algunos datos para establecer una respuesta más sólida al respecto, ¿no? En cuanto a estado de ánimo, por ejemplo, encontramos un estado de ánimo positivo al 52%. La mitad de los ecuatorianos, en definitiva, manifiesta que la situación actual del país es muy buena o buena. Con relación al futuro, 39% se manifiesta optimista. Este dato es importante, es decir, 39% manifiesta una condición de esperanza. Con relación a la economía, encontramos igualmente una percepción positiva del 44%, que manifiesta que la economía está muy bien o bien, y lo interesante de aquí es que la expectativa futuro es del 42%. Como se ve, hay un escenario positivo en general, obviamente con problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Residen los mismos problemas que se manifestaban en campaña. Economía y desempleo, más otras variables económicas alcanzan el 52%, es decir, la preocupación de la mitad de los ecuatorianos sigue siendo la economía. De eso, por supuesto, se espera que el gobierno dé una solución urgente, tanto a estos problemas de economía y desempleo como a algunos aledaños. ¿Cuáles son esos aledaños? Principalmente corrupción, que está con el 12%. ¿Ya? Ahora, en este escenario de problemas hay algunos mensajes adicionales. El primero es que el 70% de la gente nos ha manifestado que tiene la percepción de una lucha contra la corrupción por parte del gobierno actual. Ese sería un mensaje positivo. Vamos encontrando como los mensajes positivos de la opinión pública para el gobierno de Lenín Moreno y también sus desafíos. Con respecto a los mismos problemas, 74% manifiesta que el responsable de resolverlos es o el presidente o el gobierno. Y allí, digamos, podría ser esto lógico, es decir, hay un problema de economía y espero que el gobierno sea quien lo resuelva. Sin embargo, en la economía particularmente, todos conocemos que somos distintos actores para poder fortalecer su economía o para poder quebrarla. No depende únicamente de la política macroeconómica, depende de los empresarios, de nosotros como consumidores, de los pequeños productores y por supuesto también del mercado internacional. Allí yo creo que hay un mensaje específico, pero creo que también hay una oportunidad, una necesidad, una demanda, un reto de parte del gobierno. Igual pasaría con el tema de la corrupción, porque el 70% es alto y no toda la lucha contra la corrupción pasa por políticas públicas del gobierno central, pasa también por los gobiernos autónomos descentralizados, pasa por la institucionalidad que está democrática, etcétera, etcétera. Es decir, todo le llega al Ejecutivo, lo bueno y lo malo. Cotidianidad. Pasa por la cotidianidad, pasa por la sociedad civil. Ahora,
Ahora, en el tema económico, si dice 52% es la principal preocupación de las personas en términos de economía y los distintos rubros de la economía, esto significaría que al igual que en la campaña electoral el eje central es la economía. Por tanto, ese consejo consultivo de la producción, de lo tributario, de la inversión, etcétera, etcétera, va a jugar un papel importante. Es decir, las personas, la ciudadanía va a esperar es cuáles van a ser las medidas del gobierno central en términos de ajuste de la economía para incentivar la generación de empleo y mejorar la calidad del empleo. Así es, en términos de lo que estamos planteando, la siguiente conversación específica es la economía. Es decir, hay un espacio de transición, si se quiere, una ventana de oportunidad que la opinión pública manifiesta a favor del nuevo gobierno, con estos bemoles, ¿no?, de que nos cuesta la transición todavía. Poniendo otros números, la calificación del gobierno, de gestión de gobierno en este momento es de 82%, que es muy significativo como en su momento. Bueno, son 50 días, ¿no? O sea, es poco tiempo, pero igual es alta. El mensaje en general, sumando todas estas variables, es, oiga, presidente, la opinión pública le está dando una oportunidad, un espacio en el cual espera algunas cosas. ¿Qué es lo que está esperando ahora? Está esperando la conversación sobre la economía. Va mucho más allá del resultado electoral, sin duda, 80%. Sin duda. Y es también un mensaje positivo en términos de la construcción de legitimidad, porque hay vida más allá de la elección, digamos, ¿no? El país en alguna medida va superando un ejercicio de campaña que fue no lo suficientemente atractivo ni positivo, ¿no? Pero en una medida también esto avala la estrategia del gobierno nacional, es decir, haber emprendido los diálogos, haber tomado ciertas distancias y haber mejorado los ambientes de gobernabilidad. Ahora, el tema pasa es si quienes votaron por Lenín Moreno y la mayoría de las personas de este 80%, hacia dónde quieren que vaya la economía, es decir, quiere que sea un gobierno que no sea ideológico, quiere que sea un gobierno que migre más al centro. ¿Eso se pudo medir? Bueno, no se ha medido eso en particular. Lo que sí sabemos a nivel cualitativo, es decir, no podría dar un número, porque sería muy difícil pedirle a la gente, y además muy aventurado, pedirle a la gente cómo quisiera que sea la economía. Yo le aseguro que a nivel de opinión pública, si uno pregunta cómo quisiera que sea la economía, vamos a terminar con un ejercicio casi comunitario, anárquico de la economía. Y eso es bastante difícil de pensar y de hacer. Culturalmente se va a reducir al tema empleo y a la capacidad de consumo. Sí. Lo que sí sucede es justamente con relación a la capacidad de consumo. Cuando hemos profundizado en el tema económico, o la preocupación del tema económico tiene que ver con certeza sobre todo. ¿Cuáles son las certezas? Las certezas, por ejemplo, cuando le hablan a uno de desempleo. En realidad, sí, por supuesto, hay una proporción de ciudadanos que, por alguna razón lamentable, en este momento no tienen empleo, o no tienen un empleo adecuado, tienen subempleo. Su aspiración tiene que ver con alcanzar un empleo, una seguridad a través del empleo, que le permita establecer pagos futuros, es decir, que le permita ahorrar para una casa, que le permita ahorrar para un viaje, para un vehículo, para la educación de los hijos, etc. Esa es la conversación. Tener plata en el bolsillo. Tener plata en el bolsillo. Ahora, perdón, por favor, entonces, Carlos. En esa lógica, difícil pensar una respuesta ideológica. Además, yo creo que con todos los elementos que tenemos de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, la percepción de la gente con relación al gobierno y con relación a la economía es bastante más pragmática de lo que creemos. ¿Cómo está el comportamiento de estas percepciones en rangos de edad? En rangos de edad se nota un comportamiento muy homogéneo. No hay segmentos que tengan un comportamiento particularmente distinto. ¿En género también? Igualmente. Vamos a eventualmente el cambio posible o la diferencia posible, no tan significativa, pero existente, tiene que ver con el sector urbano y el sector rural, donde las preocupaciones siempre, como se sabe, son distintas, ¿no? El sector rural me imagino que tendrá más preocupaciones. Sin duda. Ya. Sin duda. Rapidito, alcaldes. Bueno, con relación a alcaldes y prefectos, hay una valoración nacional y una valoración particular de las dos ciudades que nosotros medimos, Guayaquil y Quito, que es Guayaquil y Quito. A nivel nacional, 7 de cada 10 ecuatorianos ha calificado positivamente la gestión de los prefectos de sus provincias, una valoración positiva, y de alcaldes se contrae al 61%. Es decir, 6 de cada 10 califican de forma positiva a sus alcaldes. En concreto, o en particular, para la ciudad de Guayaquil, la calificación del alcalde Jaime Nebot es del 85% positiva, que no es sorpresa. El alcalde Nebot siempre ha tenido estas valoraciones significativamente positivas, y en el caso de la ciudad de Quito, el alcalde Mauricio Rodas presenta una calificación positiva del 45%.
¿Algo más en relación a esto? Bueno, más bien un mensaje para quienes nos están escuchando en términos de que esta información está siempre disponible. Nosotros investigamos mes a mes. El CIES tiene un producto que se llama La Encuesta, que justamente busca generar estos espacios de diálogo, de conversación alrededor de lo que está sucediendo en el país y cómo eso le aporta a la ciudadanía para mejorar su conversación. ¿Ficha técnica? 1.740 casos. Esta encuesta se desarrolla en las 23 provincias y tiene validez a nivel nacional y para las ciudades de Quito y Guayaquil. Carlos Coronel, muchas gracias. Muchas gracias, Se nos terminó el tiempo, pero los datos que nos ha dado son tremendamente importantes. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal, como siempre, insumos para que ustedes saquen siempre sus propias conclusiones. Un fuerte abrazo. Oh, man. Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. En la casa gusta café, a la mañana. Hace unos años mi mamá me insistía en que haga un viaje a Guayaquil para que mi hija Olivia conozca a su bisabuela Carmen. Tenía 94 años, Alzheimer hace 15. ¿Cómo alguien con Alzheimer puede conocer a alguien más? ¿Cómo una bebé de 6 meses puede conocer a alguien? En Primer Plano, solo cine ecuatoriano, presentamos una obra de Iván Mora Manzano. La bisabuela tiene Alzheimer. Este domingo, 22 horas. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Ven a disfrutar del mejor cine nacional en función especial y gratuita en compañía de tu familia. 21 jóvenes de comunidades rurales se embarcan en una aventura cinematográfica. Contaría mi historia porque mi padre también emigró y se olvida de nosotros. Aprenderán a contar historias, anécdotas y sobre todo a convivir en armonía. El resultado final, su propia película. Ecuador TV presenta Encuentros con el Cine Azuay. Este domingo 18 horas. Sin lugar a dudas, las producciones más vistas y galardonadas del mundo. Documentales de gran interés y mundialmente reconocidos. Y en la pantalla de Ecuador TV. Los especiales de la BBC. De lunes a jueves, 20 horas. De la mañana con 38 minutos. Continuamos con ustedes en Noticias 7 con el abordaje de los temas más importantes en el plano nacional e internacional. Desde Guayaquil, Abraham Verduga también nos saluda. ¿Cómo estás, Abraham? Muy buenos días. Un buen día, Sofi, es un gusto saludarte. Bueno, vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Martes de Noticias, así empezamos.
Para varios catedráticos, la propuesta de diálogo nacional permitirá implementar un plan de desarrollo con diferentes aportes que permitirán a su vez impulsar la economía del país. La inclusión de aportes de diferentes sectores de la sociedad al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 permitirá conocer las necesidades y oportunidades potenciales que tiene nuestro país para poder dinamizar la economía, con una sinergia entre el sector público y privado. Así lo explicó Diego Aulestia, catedrático de la Universidad Dos Hemisferios. Se marca en el plan la necesidad importantísima, imperiosa de incrementar los niveles de productividad y de competitividad cuando ponemos obviamente hacemos una relación o una dimensión internacional. Un crecimiento que se pretende establecer en el Plan Nacional con la intención de impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria con énfasis en el desarrollo territorial. Hemos tenido obviamente una expansión, un rol mucho más activo del gobierno central con todas sus virtudes, sus defectos. Tenemos grandes inequidades y un plan en general apunta precisamente a trabajar todos esos elementos. La importancia de planificar e incluir la mayor cantidad de aportes, según explica Fernando Carrión, catedrático de la Flaxo, generará nuevas alternativas que permitan cumplir con las metas propuestas por el gobierno central. Y lo que está haciendo el presidente Moreno me parece que es muy inteligente, porque además de este criterio territorial está sumando las propuestas llamadas sectoriales, que depende de cada uno de los sectores sociales. Esto al tiempo de desarrollar mayores capacidades productivas, pero con una sustentabilidad ambiental. Ahora, aquí hay un tema adicional, que es la matriz productiva. Tenemos que pasar de un modelo primario exportador a un modelo que añada valor. Y entonces yo creo que ahí tendrá que establecerse un gran debate respecto a qué se hace con la minería, porque la minería seguiría en la reprimarización de la economía, y el agua, que es más de producción agrícola, en realidad, o ganadera, tiene la posibilidad del sustento de las sociedades locales. El Plan Nacional de Desarrollo define 3 ejes y 9 objetivos principales. El aporte ciudadano tendrá un lugar importante, de ahí que se realizarán 12 foros ciudadanos, con lo cual se espera que el plan esté listo para finales del mes de septiembre. Carlos Flores, Ecuador TV. Y en la provincia de Manabí se cumplió la última reunión de coordinación con representantes de las municipalidades. Esto con el fin de planificar el arranque del proyecto Casa para Todos. El cronograma nacional iniciará en agosto. En la zona rural de Portoviejo, Carmen Bravo fue beneficiada con la construcción de una nueva vivienda en el lugar donde su anterior casa colapsó cuando ocurrió el terremoto. Ella es parte de las más de 10.000 familias a las que el proceso de reconstrucción les edificó en terreno propio. Estoy agradecida porque legalmente yo estaba en una carpa en situaciones bien difíciles. A esto hay que sumar la entrega de viviendas en lotes urbanizados y reparaciones parciales. Este proceso de reconstrucción será anclado al Plan Casa para Todos. Los alcaldes de esta provincia fueron llamados a una reunión para que entreguen sus requerimientos y que confirmen los lugares donde se podría construir. 8 años que compramos nosotros 25 hectáreas, en la cual está planificado ya. Los lotes están de 110 metros cuadrados. Pero adicional también tenemos terrenos de las mismas personas que fueron afectadas por el fenómeno del terremoto. Mientras que para los municipios que no cuenten con terrenos urbanizados se garantiza apoyo gubernamental. Mejorar las ya preferenciales tasas de interés. Ya en este año, en el 2017, se ha asignado a la banca pública 500 millones de dólares para poder arrancar precisamente con este programa. El gerente de la empresa pública Casa para Todos informó que el cronograma iniciará en agosto próximo, aunque hasta ahora las reuniones de coordinación han determinado que se requiere más de las 325.000 casas planteadas. Estamos hablando de cerca de 450.000 familias que necesitan vivienda y que están en el quintil 1, 2, 3 y 4. Y solo en Manabí se calcula que hay un déficit de 150.000 viviendas, de las cuales más de 34.000 corresponden solamente a las que se perdieron con el terremoto del 2016. Karen Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 43 minutos. El Consejo de Administración de la Legislatura definirá hoy si da paso o no al trámite de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Para los asambleístas de Alianza País no existen pruebas para continuar con esta solicitud. Hay que cumplir requisitos. La legisladora de Alianza País, Soledad Buendía, quien es vocal del Consejo de Administración de la Legislatura, expuso su postura frente a lo que tendrá que decidir este órgano parlamentario en la sesión agendada para este martes, a las 14 horas. Mi criterio personal, en base al análisis jurídico, es solicitar el archivo como señala el artículo 88 de la Ley de la Función Legislativa, porque esta solicitud no completa, no cumple los requisitos.
sostiene que el argumento de la llamada responsabilidad política no es causal, que está contemplada en el artículo 129 de la Constitución. Lo que sí es para los otros funcionarios que están determinados en el artículo 131 de la Constitución, como por ejemplo el Contralor, el Fiscal, los ministros de Estado, sí se les podría enjuiciar por incumplimiento de funciones, por no haber controlado. Luis Pachala, asambleísta del movimiento Creo, opina todo lo contrario. Hay un sustento suficiente en cuanto a los requisitos, en cuanto a él fue el responsable directo de manejar todos los sectores estratégicos del país. Tema que durante este fin de semana tuvo un elemento adicional, lo dicho por el presidente Lenín Moreno durante el gabinete itinerante en la ciudad del Coca y la posterior respuesta del vicepresidente Jorge Glass. Le pediré al vicepresidente de la República que deje de defenderse ya, que ya no acuda a medios, que por favor le necesitamos para que pueda seguir cumpliendo con las funciones que le hemos encargado. No puede pasar un vicepresidente toda la vida defendiéndose, pues. Así es que, Jorge, apenas el CAL tome la decisión, te pediré que por favor ya no acudas a medios y que dejes que las funciones cumplan con la actividad que les corresponde. Javier Ceballos, Ecuador TV. Más de 56 toneladas de drogas se incautaron en lo que va del año. Así lo informó el ministro del Interior, César Navas, en su informe de gestión. Además, detalló que las cifras de femicidios en este año se incrementaron en un 50% con respecto al anterior. A través de una rueda de prensa, el ministro del Interior, César Navas, junto al comandante general de la Policía Nacional, Diego Mejía, detallaron los avances en materia de seguridad durante este 2017. En la lucha contra el tráfico de drogas, Navas indicó que en lo que va del año se incautaron más de 56 toneladas. Existen 6.152 detenidos. Existe un incremento en el tema de microtráfico, el consumo interno, en la captura de heroína. Otro de los ejes abordados fue la delincuencia organizada. En este punto se informó que 380 grupos delictivos fueron desarticulados. El tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, robo a vehículos, robo a domicilios, contrabando y abigeato. Así también se detalló que 576 homicidios se han presentado en lo que va del año. De ellos, 63 son casos de femicidios. Una cifra alarmante, manifestó Navas. Tenemos un incremento de femicidios en relación al año pasado, aproximadamente del 50%. Y hemos visto de la caracterización de este delito que el 82% está dentro del círculo cercano, convivientes, novio. Ante este panorama se explicó varias de las acciones que se implementarán, como la construcción del sistema de alerta temprana mediante mecanismos que detecte perfiles de riesgos de violencia de género y femicidio. Ubicándoles a las personas responsables de este tipo de actividades. Hemos establecido también un plan de los más buscados, de los 10 más buscados por violencia de género, y hemos capturado a 3 de estas personas. Finalmente, el ministro Navas destacó que se fortalecerá la Policía Nacional y se efectuará una reestructuración interna, y anunció la apertura de 2.800 cupos para el ingreso a la Policía Nacional. Olga Velasco, Ecuador TV. 7 de la mañana, 47 minutos. El llamado a la gran cruzada por la erradicación de la violencia de género que realizó el presidente Lenín Moreno genera reacciones positivas desde profesionales que han trabajado el tema durante varios años. El llamado del Ejecutivo a visibilizar la violencia que sufren 1 de cada 3 mujeres a nivel regional y 7 de cada 10 mujeres en el país tiene un gran impacto práctico y simbólico, según la psicóloga y experta en temas de género Isabel Benítez. No va a ser de fácil instrumentación, pero son esas mujeres las que trabajan con la violencia directamente, las que van a aportar los elementos más necesarios. Para Roxana Silva, abogada y activista contra la violencia de género, la problemática se debe abordar de manera integral. Es importante el empoderamiento de las mujeres, es decir, que lleven adelante un proceso en el cual conozcan sus derechos para que puedan ejercerlos y también que visibilicen cuáles son las diferentes líneas de apoyo que tienen las institucionalidades públicas o las organizaciones de la sociedad civil para atender este tipo de casos. Aseguran que solo con la suma de esfuerzos de la sociedad civil y el Estado se puede atacar efectivamente a la estructura patriarcal que genera la violencia. No se está haciendo un plan desde el escritorio, no se está haciendo una gran cruzada desde oficinas burocráticas, sino
que se está llamando a la sociedad civil, que tiene que ser la gran protagonista de estos cambios. Desde el ámbito legal, Silva señala la importancia de denunciar. No solamente está involucrado en el tema de la denuncia a las víctimas como tales, sino también quienes conocen este tipo de agresiones que se pueden dar. Además, Benítez sugiere que el abordaje del tema de la violencia sea en todos los ámbitos para lograr equiparar derechos. Es decir, el tema de la violencia estructural, el tema de la violencia institucional, es decir, es todo una serie de diferentes planos en relación a la violencia hacia las mujeres que se da en todos los ámbitos. Estas miradas desde el ámbito profesional son aportes que se suman a la gran cruzada contra la violencia de género que busca que la sociedad ecuatoriana enfrente junta la problemática. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en base a las políticas de inclusión para personas con discapacidad que impulsa el Gobierno Nacional, existen universidades que desarrollaron diversas estrategias para fomentar la inserción a la educación superior de este sector de la población. Danilo Borges es estudiante de Gerencia y Liderazgo en la Universidad Politécnica Salesiana en la sede Quito. Él tiene discapacidad intelectual, sin embargo dice que no ha sido impedimento para alcanzar sus sueños. Afrontar las barreras en mi mente y cruzar mis metas. Danilo, junto a otros jóvenes con algún tipo de discapacidad, continúan sus estudios de educación superior en esta alma mater, con la ayuda del programa denominado Compañero Tutor, iniciativa que surge conforme el desarrollo de las políticas públicas en el país. Nosotros hacemos es descubrir e identificar cuáles son las necesidades y sobre esas barreras actuamos y tratando de buscar nuevas metodologías, nuevos recursos, nuevas formas que el profesor pueda atender estas necesidades. Es muy excelente el tratamiento del académico porque me ha ayudado bastante a cruzar bastantes barreras que en el mundo. Por este tipo de proyectos, la institución educativa recibió una mención de honor de la UNESCO y la CNCID en la categoría Igualdad para la población en condición de discapacidad. Lo que buscamos es que nuestros estudiantes tengan logros en sus aprendizajes y podamos entregar a la sociedad profesionales. Para fomentar una cultura universitaria inclusiva a través de prácticas educativas, en esta institución se efectúan periódicamente eventos con el objetivo de sensibilizar a la comunidad. Olga Velasco, Ecuador TV. Con miras a la gran minga agropecuaria se desarrollan varias actividades desde el Ministerio de Agricultura. En Guayaquil, la titular de esta cartera de Estado, Vanessa Cordero, participó en un conversatorio con productores de arroz y maíz, quienes detallaron sus planteamientos para mejorar las condiciones del agro. Hombres y mujeres dedicados a la producción de arroz y maíz del Guayas expusieron sus necesidades en el conversatorio que desarrolló la ministra de Agricultura y Ganadería. Avances en la entrega de créditos para mejorar la productividad, entre otros, son los planteamientos. Entrega de kits que se entreguen en un tiempo oportuno, que sean kits de buena calidad para el agricultor con bajos costos para que ellos puedan adquirirlos. El conversatorio se enfocó en 3 temas fundamentales: la gran minga agropecuaria, consejo consultivo y productivo y el diálogo nacional propuesto desde el Ejecutivo. En ese marco, los convocados tienen sus expectativas. No solamente es expectativa, ya es una cuestión concreta, una cuestión de política de Estado de nuestro señor presidente Lenín Moreno, que ha planteado el diálogo y nosotros creemos que vamos a avanzar en esta propuesta. Una de nuestras perspectivas es que todas las políticas agropecuarias sean sociabilizadas y trabajadas con los agricultores. En el espacio se dio a conocer también el trabajo que ejecuta la unidad de almacenamiento para el pago de agricultores por la compra de arroz de invierno. Buscamos regular los precios para que el agricultor reciba un precio justo por su producto y un ingreso adecuado para sus inversiones y el riesgo que ellos están llevando adelante en este proceso. Vanessa Cordero, ministra de Agricultura y Ganadería, señaló que la minga agropecuaria garantizará la participación de agricultores y productores en la conformación de sus políticas. La gran minga agropecuaria quiere ir a todas esas falencias que en este momento se pueden dar. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad para potencializar nuestro agroecuatoriano. El lanzamiento de la minga agropecuaria se realizará el próximo 19 de agosto en Quevedo, provincia de Los Ríos, con la participación del presidente de la República, Lenín Moreno. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y según cifras del municipio de Cuenca, existe un déficit estimado de 45.000 viviendas en el cantón. El plan Casa para Todos tratará de reducir esta cifra. La municipalidad busca los terrenos para construir viviendas de interés social.
Según el último censo, el Cantón Cuenca tiene 175.000 viviendas construidas para una población que supera los 505.600 habitantes. Datos del municipio local exponen que existe un déficit de 45.000 viviendas. Por eso la necesidad del plan Casa para Todos, impulsado por el gobierno nacional. Hablé con el señor presidente de la República, le he expuesto todo el apoyo de la Municipalidad de Cuenca. Estamos coordinando acciones con el ministerio. Que existe el apoyo del municipio, dice el alcalde, pero el concejal Marco Ávila aspira a que exista celeridad en las acciones y se establezca la localización de los terrenos lo antes posible. Cuenca tiene una cobertura del 99% de agua potable y del 95% de alcantarillado. Entonces me parece que no sería complejo el tema de los servicios, más bien me parece que tiene que haber, repito, la voluntad política y la identificación de los terrenos aptos para la vivienda. Esperamos que haya una pronta reacción del alcalde de la ciudad. El concejal Lauro Pesantes explica que una comisión técnica se encargará de localizar los terrenos y tras su informe, el Consejo Cantonal los declarará como de utilidad pública. Lo más viable es que varios planes habitacionales se construyan en suelo rural. Y teniendo la seguridad que estas viviendas van a ser construidas en el área rural del Cantón Cuenca, porque ahí sí existen los espacios para la construcción. Por lo delicado del tema de los terrenos, les anunciaremos en poquísimo tiempo. En una primera etapa se prevé construir en Azuay 8.800 viviendas dentro del plan Casa para Todos. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, anunció que ya se trabaja en una propuesta de reforma para dinamizar el acceso al mercado laboral de pequeños emprendedores, quienes podrán recibir los beneficios sociales de esta ley contemplados para todos los trabajadores. Todo nació de un proyecto universitario. Hoy, 3 ingenieras en diseño gráfico se consolidan como emprendedoras y dueñas de la marca Acolement, que significa unión, fuerza y pasión. Con recursos propios tomaron la decisión de comprar el equipamiento necesario para realizar tarjetas y detalles que marcan la diferencia a la hora de regalar algo. Ya sea en estampados de camisetas, sublimaciones de jarros, detalles personalizados para todo tipo de ocasión. El camino no ha sido tan sencillo en la conformación de su emprendimiento, pero han superado las barreras buscando oportunidades para mejorar sus ingresos económicos. Su propuesta de diversidad personalizada tiene un componente adicional. Es amigable con el medio ambiente. Utilizamos materiales reciclables y se logran todo este tipo de detallitos mágicos. Para ellas y quienes son parte de las pequeñas empresas conformadas por 2 o 3 personas, el Ministerio de Trabajo planteará una reforma laboral que beneficie a este sector. Y por supuesto con todos los beneficios sociales, económicos, 13º, 14º, cesantías, en fin, jubilaciones. En los próximos 45 días, luego de una socialización con todos los gremios laborales, se entregará el planteamiento de reforma de ley al presidente de la República, Lenín Moreno. Luego de las observaciones que realice el jefe de Estado, esta petición será presentada a la Asamblea Nacional. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Buenas tardes. En los temas internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a las advertencias de países como Estados Unidos y la Unión Europea, que buscan imponer sanciones como con la realización de la Asamblea Constituyente prevista para el 30 de julio. La canciller de la Unión Europea, darle orden al gobierno de Venezuela, insolente, que creen que nosotros estamos en 1809, que recibíamos órdenes de los imperios europeos. Venezuela es un país libre, soberano, y nadie le da órdenes. En Venezuela mandamos los venezolanos, compadre. La Guardia Civil de España detuvo esta mañana al presidente de la Federación de Fútbol de este país, Ángel María Villar, y a su hijo Gorka Villar por corrupción, mientras que en Rusia y Perú se registraron movimientos telúricos. Más noticias en el siguiente resumen. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido esta mañana al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que preside esta institución desde hace 29 años. Su hijo, Gorka Villamar, también fue arrestado en el marco de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional. La justicia los acusa de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y posible alzamiento de bienes en perjuicio de las arcas de la Federación. Entre los detenidos también figuran otras autoridades del fútbol español.
La Autoridad Electoral de Colombia abrió una investigación formal al ex candidato Óscar Iván Zuluaga y su campaña presidencial de 2014 por presunta financiación ilegal por parte de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en un escándalo global de corrupción. Según medios brasileños, parte del contrato que firmó Zuluaga con el asesor político Eduardo Mendoza para el manejo de la campaña fue pagado por la constructora. El Servicio Geológico de Estados Unidos elevó a 7.8 la magnitud en la escala de Richter del terremoto registrado en la costa este de la península rusa de Kamchatka. El epicentro se situó a unos 199 kilómetros al suroeste de la localidad de Nikolskoye, a unos 11.7 kilómetros de profundidad. El Centro de Prevención de Tsunamis del Pacífico informó que es posible que haya un tsunami cuyas olas afecten a costas situadas en un radio de 300 kilómetros, es decir, que no será destructivo. En tanto, en Perú también se registró un sismo de 6.3 grados en el sur de los Andes. El temblor tuvo su epicentro en el Océano Pacífico a 45 kilómetros al suroeste del municipio de Ático en Arequipa. Fanny Lara, Ecuador TV. 7 de la mañana con 59 minutos. Revisemos a esta hora qué dicen las redes sociales. Nos vamos a Twitter para revisar la cuenta de Noticias Ecuador. Noticias 7. Presidente Lenín Moreno dispuso conformación inmediata de mesa técnica de seguridad. Esto refiriendo al gobierno Informa. Y se habla de que la prevención de accidentes de tránsito en las vías del país, para esto se dispondrá la conformación inmediata de una mesa técnica de seguridad que se encargará de indagar las causas del accidente y proponer alternativas futuras de prevención. Habla del accidente en la vía Loax Santo Domingo. SRI Ecuador, junio 2007 en relación al mismo mes del 2016 registró crecimiento en la recaudación de 13.1% sin contribuciones solidarias. Ahí vemos ustedes la cifra, 1.014 millones en junio de 2017. Y Noticias 7 nuevamente, la noche de este lunes personal de Bomberos Quito localizó y rescató a 2 personas extraviadas en el Cerro Ilaló. Adjunta la fotografía del Cuerpo de Bomberos de Quito. Información actualizada permanentemente en redes sociales. Son las 8 de la mañana, 1 hora menos en territorio insular. Vamos de inmediato a ver cuáles son los hechos que marcarán la jornada de este martes en lo que se viene. En el marco del diálogo nacional, la CENESID, como responsable de la Mesa de Educación, inaugurará a las 8:30 el Taller Nacional de Diálogo con las universidades y escuelas politécnicas, donde se elaborará una propuesta sobre las reformas a la LOES, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, de Turismo y de Cultura se instalan hoy desde las 9 horas en la mesa de trabajo dentro de la agenda de la política exterior en la Cancillería, Carrión y 10 de agosto. A las 12 horas, la Asamblea Nacional y la Cámara de Comercio entregará al presidente de la Asamblea, José Serrano, las propuestas del sector productivo para apoyar la reactivación económica y los incentivos a la producción e inversión, a realizarse en el Hotel Quito en el Salón Simón Bolívar. Y bien, ahí tenían algunos de los hechos que harán noticia el día de hoy y de esta manera despedimos, Sofi. Así es, Abraham. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos acompañarles. Viene Comunidad. Nuestra compañera Guadalupe Ayovía está en el Colegio Vicente Rocafuerte celebrando las fiestas de Guayaquil. Nosotros nos despedimos, los dejamos con las condiciones del tiempo para ver cómo estarán las distintas ciudades del país. Hasta pronto.